Dicen que algunas noches simplemente lo cambian todo. Pero jamás imaginé que una noche en una cama ajena me haría cuestionarlo todo, lo que creía saber sobre mí, sobre él, sobre lo que significa ser realmente uno mismo. Todo comenzó con un mensaje rápido y un 20, hace siglos que no nos vemos. Joaquín no tenía planes, no buscaba nada especial. Solo una charla con Alejandro, su amigo de infancia. Uno de esos vínculos que no necesitan mantenimiento constante para sobrevivir. Hablaban poco últimamente, pero cuando lo hacían, el tiempo parecía no haber pasado. La tarde fue inocente, cervezas frías, bromas sobre el instituto, alguna que otra queja del trabajo. Y, sin darse cuenta, la noche los alcanzó. Alejandro, con su típica despreocupación, ofreció el sofá. Pero el sofá resultó estar ocupado con cajas y sin pensarlo demasiado, le sugirió dormir en la habitación de su hermano mayor, Marco. Está fuera, seguro ni aparece, dijo como si no importara. Ese nombre, Marco, no sonaba igual que los demás. Joaquín no lo escuchaba hacía años, pero su efecto seguía vivo. No era miedo, ni nostalgia. Era algo más físico, como un eco retenido en el cuerpo. Marco siempre había sido un misterio. No cruel, pero tampoco cercano. Uno de esos adolescentes que parecían saber más de ti de lo que tú mismo sabías. Y que, sin buscarlo, dejaban huella. Entrar en su cuarto fue como atravesar una grieta del pasado. El aire estaba cargado de una presencia silenciosa. Nada olía a viejo, pero todo olía a alguien. La habitación tenía esa quietud incómoda de los lugares que aún pertenecen a alguien más. Joaquín dejó su mochila, se quitó los zapatos, y trató de convencerse de que era solo una cama. Trató de dormir, pero no pudo. El silencio era demasiado completo, como si todo estuviera conteniendo la respiración. Hasta que lo escuchó. Primero la puerta principal. Luego las llaves, el leve murmullo de una voz apagada. Y después los pasos. No eran los de Alejandro. Los reconoció sin necesidad de verlos. Era él. Marco. Los pasos cruzaron el pasillo, pasaron frente a la habitación y desaparecieron. Ni un sonido más. Pero el cuerpo de Joaquín ya no respondía igual. El pecho subía y bajaba más rápido. La mente no lograba callar. Podía fingir que dormía. O podía levantarse, como si solo necesitara un vaso de agua. Eligió lo segundo. Y cuando salió al pasillo, lo vio. Sentado en el sofá, con la televisión encendida en un volumen casi inaudible, Marco parecía no haberse percatado de su presencia. Pero claro que lo había hecho. Joaquín lo supo por la forma en que no lo miraba. Por esa tensión tensa que flota en el aire cuando dos cuerpos saben que no están solos. No hubo palabras al principio. Solo ese momento largo, incómodo y cargado, donde uno se pregunta si debe hablar, marcharse o quedarse. Marco alzó la vista y dijo algo casual, algo irrelevante. Pero el tono no era neutral. Joaquín lo sintió. Como una cuerda que alguien tira desde dentro del pecho. Se sentó a su lado sin pensarlo. No era miedo lo que sentía. Era el peso de todo lo que no se había dicho durante años. La televisión seguía encendida, pero nadie la miraba. Joaquín podía notar cómo Marco respiraba, cómo sus dedos giraban lentamente la botella entre las manos. No era hostil. Solo, atento. Demasiado atento. Hablaron, pero no de lo que importaba. Palabras neutras, frases cortas. Joaquín intentó leer entre líneas, encontrar algún rastro de intención. No encontró certezas, solo esa tensión creciente. Hasta que el silencio se volvió insoportable y se levantó. Dijo que regresaba a la cama. No para dormir, sino para escapar de lo que estaba a punto de explotar. Pero en el fondo, ya era tarde.
Algo había cambiado. Marco no necesitaba decir nada. Joaquín lo sintió en el estómago, como un golpe seco. Esa noche ya no era una casualidad. Era el inicio de algo irreversible. Y aunque todavía no lo sabía, la verdadera tormenta llegaría después. Joaquín volvió a la habitación como quien regresa a un lugar del que nunca salió del todo. Cerró la puerta con cuidado, aunque no sabía por qué. Tal vez por no romper el hilo invisible que acababa de tensarse en el salón. Tal vez porque sentía que cualquier sonido podía desencadenar. La cama seguía ahí. El mismo colchón que no era el suyo. La misma colcha que aún conservaba el calor del cuerpo ajeno. Se acostó, pero no para descansar. Estaba demasiado despierto por dentro. Todo en esa habitación tenía nombre. Nada era anónimo. Cada objeto tenía su historia, incluso si él no la conocía. Y sin embargo, la reconocía. Como si las huellas de Marco se hubiesen quedado en el aire, más allá del polvo o del orden. Un libro con las esquinas dobladas. Una pulsera rota en el cajón. Una mancha vieja sobre la madera. Pequeñas señales que para otros serían nada, pero que para Joaquín eran detonantes. No sabía por qué lo recordaba tan claramente. Marco saliendo por la puerta con sus auriculares puestos, hablando poco y mirando menos. Pero había miradas. Momentos que Joaquín nunca supo cómo interpretar. Esa vez en la cocina, cuando sintió que alguien lo observaba desde la entrada. El instante fugaz en el pasillo, cuando sus brazos se rozaron y ninguno de los dos se movió al instante. Eran detalles minúsculos. Pero ahora, con el cuerpo envuelto en las sábanas de ese mismo hombre, esos detalles gritaban. Cerró los ojos y trató de calmarse. Pero el sueño no obedecía. Afuera, el mundo parecía haberse detenido. Solo el leve zumbido de la calle rompía la quietud. Hasta que algo cambió. Sintió, antes que ver, que la puerta volvió a abrirse. No completamente. Solo lo suficiente para que una sombra se deslizara hacia adentro. Marco no dijo nada. Joaquín tampoco. La habitación volvió a llenarse, no de palabras, sino de una presencia densa, silenciosa, casi física. Marco no se acercó. Al menos no enseguida. Se quedó ahí, de pie, tal vez observando. Tal vez esperando algo que ni él mismo podía nombrar. Y en ese intervalo suspendido, los recuerdos volvieron con más fuerza. Joaquín recordó su graduación. La fiesta en casa de Alejandro. Marco sentado solo en la terraza, con una copa en la mano y los ojos clavados en la nada. Recordó cómo quiso acercarse, pero no lo hizo. Cómo sintió algo moverse dentro de sí cuando Marco le sonrió de lado, como si lo hubiera estado esperando. Recordó también el miedo. El de sentirse demasiado visto. El de pensar que esa cercanía no era casual, pero tampoco segura. Durante años, había enterrado todo eso. Lo disfrazó de confusión, de adolescencia, de errores de percepción. Pero ahora estaba ahí. Todo. El deseo, la duda, la tensión. El pasado volvía, no como un recuerdo difuso, sino como una verdad que nunca fue dicha. Marco se sentó en el borde de la cama sin tocarlo. El colchón crujió apenas, como si también contuviera la respiración. Joaquín no se movió. Sentía el peso de esa decisión sin tomar. Podía decir algo. Podía romper el momento. Pero no lo hizo. Sintió como la distancia se acortaba, lenta pero inevitable. El calor del otro cuerpo, tan cerca, tan real, no dejaba espacio para la negación. No era un sueño. No era una fantasía arrastrada por años. Era ahora. Y dolía. Porque lo que más temía Joaquín no era que Marco se acercara, sino que lo hiciera de verdad. Cuando al fin cruzaron la mirada en la penumbra, no hubo lugar para escaparse.
Marco no parecía sorprendido. Más bien, cansado de esperar. Joaquín, en cambio, sintió que se quebraba por dentro. Porque ese cruce de ojos no era el primero, solo era el primero que ninguno de los dos esquivaba. No dijeron nada. Ni falta hacía. Todo hablaba sin voz, la rigidez de los hombros, la forma en que sus respiraciones empezaban a sincronizarse, el modo en que el silencio comenzaba a pesar más que cualquier palabra. Y entonces, Joaquín comprendió algo. El deseo no siempre es un fuego. A veces es una herida que no deja de arder. La distancia entre los dos se volvió tan frágil que dejó de existir sin que nadie la rompiera. Joaquín sentía el cuerpo de Marco apenas separado del suyo, la cama soportando un peso compartido, la noche cerrándose alrededor con una lentitud que lo volvía todo más agudo. No hubo movimiento brusco. Nada que se pareciera a una declaración. Solo una mano que se posó sobre la sábana, cerca de la suya. No la tocó directamente. No aún. Era un gesto que no pedía permiso, pero tampoco imponía. Estaba ahí como prueba de algo contenido durante demasiado tiempo. Joaquín no retiró la suya. Tampoco se acercó. Se limitó a sentir. El calor, la cercanía, la tensión detenida justo antes del punto de quiebre. Marco respiraba de forma controlada, aunque su pecho subía y bajaba con más firmeza. No era deseo lo que flotaba en el aire. No únicamente. Había algo más profundo. Algo que dolía. Una espera que ya se había extendido demasiado. Las palabras llegaron sin exigencia. No necesitaban volumen. Marco le confesó que lo había pensado muchas veces, que nunca supo cómo borrar esa sensación cuando Joaquín estaba cerca. No usó frases poéticas. Hablaba como quien se saca una piedra del cuerpo. Con un tono bajo, casi derrotado. Como si, por fin, ya no pudiera seguir cargando ese silencio. Joaquín sintió como una parte suya se resistía a creerle. No por desconfianza, sino por protección. Porque aceptar esa verdad implicaba revisar cada recuerdo, cada mirada antigua, bajo una nueva luz. Pero lo más peligroso no era aceptar que Marco lo había sentido también. Lo más peligroso era reconocer que él, Joaquín, siempre lo había sabido. La mano se movió apenas. Esta vez sí rozó la suya. Un contacto mínimo, sin presión, pero suficiente para sacudirle el pecho. Joaquín no habló. No sabía qué decir. Las emociones no pedían explicaciones. Solo espacio. Así que no huyó. No esta vez. Cerró los ojos por un instante, buscando equilibrio. Cuando volvió a abrirlos, Marco seguía allí. Sin máscara. Sin armadura. Más humano que nunca. El roce se convirtió en caricia. Lenta. Silenciosa. Como si el cuerpo de Marco estuviera aprendiendo a nombrarlo a través de la piel. No había ansiedad. No había hambre. Solo esa necesidad de confirmar que estaban ahí, los dos, sin mentiras. Joaquín dejó que su cuerpo respondiera sin interferencias. Su respiración cambió. Se volvió más baja, más honda. No necesitaba entender. Bastaba con sentir como algo dentro de él, que llevaba años cerrado, empezaba a abrirse. Marco se acercó apenas más. No para poseerlo, sino para abrazar lo que no habían podido decir durante años. No hizo falta más. No esa noche. Porque a veces la verdad no llega con ruido. Llega con un silencio que, por primera vez, no duele. El sol apenas se filtraba por la persiana cuando Joaquín abrió los ojos. No sabía cuánto había dormido. Lo justo para olvidar dónde estaba. Pero no lo suficiente como para escapar de lo que había sentido. Tardó solo un segundo en recordar. El calor a su lado, el brazo rodeando su cintura,
el cuerpo firme detrás del suyo. Marco seguía allí, dormido o fingiendo dormir. El tiempo parecía suspendido, como si el mundo hubiese decidido no molestar todavía. Pero el mundo no pide permiso. Un golpe seco en la puerta lo devolvió al presente. Y con él, la voz de Alejandro. Despreocupada. Lejana. Anunciando que el desayuno estaría pronto. El cuerpo de Joaquín se tensó al instante. Sintió como Marco también se inmovilizaba, como si ambos supieran que la calma había caducado. El silencio se volvió frágil, cortante. No era la misma paz de la noche anterior. Era la anticipación de ser descubiertos. Joaquín murmuró que debía levantarse. Lo dijo sin mirarlo, sin moverse siquiera. Pero Marco no se apartó. No reaccionó como quien ha cometido un error. Su quietud era otra. No era miedo. Era decisión. Cuando por fin se sentó en la cama, Joaquín sintió la duda apretándole la garganta. No sabía cómo comportarse. Si debía esconder lo que había pasado. Si debía fingir normalidad. Pero Marco le quitó esas preguntas con una frase sencilla. No estaba arrepentido. Y no pensaba actuar como si lo estuviera. No fue un discurso. Fue una afirmación sin dramatismos. Una forma de decir que, para él, lo ocurrido no era un accidente ni una noche de debilidad. Joaquín no respondió enseguida. Se limitó a observarlo mientras él se ponía de pie y caminaba hacia la puerta sin ocultarse. En la cocina, Alejandro hablaba como siempre. Bromeaba, abría armarios, preguntaba si querían café. Joaquín se sentó frente a él con el estómago revuelto. Marco, en cambio, se mantuvo sereno. Contestó con naturalidad. Incluso se permitió una sonrisa leve. Pero bajo la mesa, su pie rozó el de Joaquín. No fue un juego. Fue un gesto de presencia. De continuidad. Nadie sospechó. No en ese momento. Pero para Joaquín, cada palabra, cada cruce de mirada, estaba cargado. Porque aunque nada se dijera, todo había cambiado. No en la superficie, sino en lo profundo. Marco ya no era un recuerdo borroso del pasado. Era alguien real, presente, que no pensaba esconderse más. Y eso, aunque daba vértigo, también traía algo que Joaquín no esperaba, alivio. La mañana avanzaba, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a moverse demasiado rápido. Joaquín ayudó a recoger los platos sin pensar en lo que vendría después. Evitaba imaginarse explicaciones, preguntas, escenas incómodas. Prefería ese presente tibio, donde todo parecía flotar en una calma extraña. Marco no forzaba nada. No buscaba contacto ni palabras. Pero tampoco se alejaba. Estaba cerca. Constante. Con esa presencia que ya no se escondía. Antes de salir de casa, Joaquín fue a recoger su mochila. Subió las escaleras con paso lento, sin saber si quería realmente dejar ese lugar. A medio camino, escuchó a Marco subir detrás. No dijo nada. Se quedaron frente a frente, en el pasillo. Hubo silencio. No el de la noche anterior, cargado de tensión. Este era distinto. Más claro. Marco lo miró sin exigencia. Como si entendiera que no había respuestas fáciles. Que lo que había pasado no venía con garantías. Pero también como alguien que no quería volver a enterrar lo que ya se había dicho sin palabras. Joaquín no prometió nada. No lo necesitaba. Solo dijo que no sabía cómo sería después. Que no tenía claro qué estaba sintiendo todavía. Pero que no quería fingir que no había pasado nada. Ni volver a construir barreras que ya no tenía fuerzas para mantener. Esa fue la única verdad que compartieron ese día. Y fue suficiente. En el portal,
Alejandro se despidió con una palmada y una sonrisa distraída. Joaquín sintió una punzada en el pecho. Como si, de pronto, estuviera dejando algo atrás. Pero Marco bajó después y, sin hacer gestos, se colocó a su lado. Caminaron juntos unos metros, en silencio. Ninguno habló de nosotros. Ninguno usó palabras como relación o futuro. Pero había algo en la forma en que caminaban, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, que decía más que cualquier frase, estaban dispuestos a ver qué pasaba si no huían. Esa tarde, Joaquín se sentó solo en su habitación. La ciudad sonaba de fondo, indiferente. Pero él no era el mismo. Había algo distinto en su pecho. No euforia, no miedo, sino una calma difícil de explicar. Entendió que no era amor lo que lo movía, al menos no aún. Era otra cosa, el alivio de haber sido visto. Y aceptado. No sabía qué diría Alejandro si algún día lo supiera. No sabía cómo reaccionarían los demás. Pero por primera vez, eso no era lo más importante. Había tomado una decisión. Y Marco también. A veces, pensó, el salto más arriesgado no es hacia alguien. Es hacia uno mismo. Y aunque el camino fuera incierto, ambos sabían que, si lo recorrían juntos, tal vez, solo tal vez, no necesitarían esconderse nunca más.